Pero llegó el momento en que el hombre y su conducta fueron objetos de estudio y surgieron planteamientos que pusieron en duda a la teología, como la adquisición del libre albedrío a partir del pecado original, y su moderación con el establecimiento de límites con la implementación de leyes. Toda vez que en la coevolución gen-cultura, son los genes quienes dictan las bases del desarrollo cultural, las normas, los principios del actuar humano, la prioridad a la alimentación de infantes, la xenofobia, el rechazo al incesto y a la homosexualidad entre otros, la sociobiología, niegan la existencia de la libertad, por considerarla un engaño que está determinada por la fuerza de la cultura y la limitación genética. María Luisa Ceja Velázquez, en Sociobiología, Ideología Burguesa, UNAM 1987 menciona que, en este esquema ético-genético, la ética se vuelve un valor adaptativo, permitiendo al hombre concebir la diversidad en múltiples valores éticos, afrontar los cambios medioambientales, sociales y conductuales. Cualquiera que sea el origen de la ética, teológico, biológico, psicológico, filosófico, otro o todos, no deja de ser un producto del hombre que invariablemente influye en su conducta, como el único responsable de sus actos. Las leyes en cambio regulan la conducta sexual permisible, imponiendo a la expresión y su realización los límites necesarios para salvaguardar los derechos de los demás. De tal forma que la libertad de cada individuo es, hasta donde pueda extender su puño sin llegar a tocar la nariz del otro, quedando circunscrita en un reducido entorno en el que no afecte a los demás. ¿Qué sucede entonces con aquel que por ser diferente se le diga el derecho al respeto? ¿Será acaso por eso que la demanda del respeto al derecho ajeno exige el establecimiento de límites que restringen la libertad? Para Rousseau, el hombre nace libre, pero está encadenado por todos lados, mientras que Epicteto concibe la libertad como un estado mental. Ante el hecho de no poder cambiar la realidad, Immanuel Kant se inclina en cambiar la percepción que tengamos de ella. Pero la conducta no solo se ve modificada por las normas, Descartes señaló que, sin suprimir su papel selectivo, también está influenciada por la relación causa-efecto con el medio ambiente, en cierta forma determinada por la ecología, si entendemos a esta como la interacción de los organismos entre ellos y su medio ambiente. La sobrevivencia ante la presión de selección obliga a los organismos a buscar estratégicas alternativas para sortear condiciones extremas del medio, que en el caso del hombre, lo condujo al desarrollo de la tecnología para hacerse la vida más confortable. En cambio, hay conductas que derivaron de contingencias ambientales que actuaron como reforzadores negativos y trascendieron entre los individuos de una población, como una ventaja adaptativa que complementaba su naturaleza humana. Con relación a la interacción entre individuos, para el psicólogo conductista Frederick Skinner, la libertad de todo ser vivo es el intento de alejarse de todo aquello que le cause daño, ya sea desde una distancia física hasta el aislamiento de la realidad. Skinner propone que el condicionamiento de la conducta humana debería ser planeada y administrada a través de una tecnología de la conducta. El problema que él mismo plantea es ¿por quién? Skinner identifica la existencia de reforzadores de conducta que actúan de forma positiva o negativa, que, bajo el esquema de premios y castigos, proporcionan confort o aversión respectivamente. Mientras los estímulos positivos alientan la permanencia de conductas deseadas, los negativos pretenden eliminar las indeseadas para evitar su reincidencia. El receptor del estímulo negativo solo tiene dos alternativas: modificar su conducta o huir. Si escoge la primera, aprende que la obediencia lo libera del estímulo hostil, que a su vez refuerza la conducta de quien lo aplica. Sirva el siguiente ejemplo para entender su idea. Un padre al reprender a su hijo intenta que haga lo que se le pide, el hijo para librarse del castigo hará lo que se le indica, la obediencia del hijo refuerza la conducta del padre, que recurrirá a la amonestación cada vez que el hijo manifieste la conducta no deseada. Pero, en el caso de la homosexualidad, lo que se ha obtenido es represión más no la erradicación, una conducta reprimida que termina encerrada en el closet. Es preciso advertir que, en el ejemplo anterior, el receptor está subordinado al emisor, pero cuando el estímulo correctivo empleado es negativo, constante y excesivo, se desencadenan conductas agresivas o rebeldes en pos de libertad. A nivel social se expresan como emigraciones, golpes de Estado, deserción del ejército, huidas de casa, renegar de una religión, el movimiento hippie,
las manifestaciones feministas o las marchas gays. Estas manifestaciones alternativas de libertad, afirma Skinner, generalmente están asociados a controles aversivos intencionales, en su mayoría relacionados con la ética, la religión, el gobierno, la economía, la educación, la psicoterapia y la vida familiar. En su momento, Sófocles, Gandhi y Graciano hicieron referencia a la natural rebeldía del ser humano. El primero aludiendo a un estímulo que influye negativamente contra la naturaleza humana, el segundo contra la tiranía de un gobierno, y el tercero al rechazo de todas las constituciones eclesiásticas o seculares que resultan contrarias al derecho natural. Las neurociencias han identificado al sistema límbico como el centro de la agresividad, aunque algunos autores sugieren que al igual que la consecuente lucha por la libertad, ambas tienen una base genética, que constituyeron una herramienta al servicio de la supervivencia de la especie. No se sabe hasta dónde la agresividad humana es innata, ni se han encontrado los mecanismos fisiológicos que condicionan la conducta, ni aquellos que regulen el grado de agresividad. Mucho menos es sabido por qué el hombre no se ha eliminado a sí mismo. Aun cuando antiguas civilizaciones dejaron indicios de la existencia de la homosexualidad, ¿por qué es más fácil admitir el origen natural de la agresión a partir de su constancia histórica que el de la homosexualidad? Considerando que ha afrontado adversidades desde la pena capital, hasta una educación heterosexual que fomenta su repudio, ¿por qué la homosexualidad no ha sido erradicada? Si la selección natural no es benevolente y elimina a los fenotipos que no dan una ventaja a la continuidad de la especie, ¿por qué se le ha escapado erradicarla? Si no es natural, ¿por qué existe y persiste? ¿O acaso, tiene alguna función a favor de la especie, y nuestro prejuiciado concepto está equivocado? Wilson hace extensiva la conducta animal a la humana, al afirmar que la agresión es natural, toda vez que la relación agresión-sumisión se da en todas las sociedades animales, en la que los dominados reconocen y asumen la dominación como una señal de estatus. Pero la etología se limita a la observación naturalista y sistemática del comportamiento animal, sin que el derecho por la libertad sea un obstáculo, no así con la psicología, al tener como objeto de estudio al ser humano. Ahora bien, si aunamos la natural agresión de Wilson con los reforzadores de conducta negativos de Skinner, cabría preguntar: ¿el repudio a la homosexualidad obedece a un esquema natural de agresión-sumisión? Si la selección natural no ha eliminado a la homosexualidad a pesar de no contribuir con la reproducción, ¿cuál sería el papel de la homosexualidad en la naturaleza? ¿Por qué el hombre se empeña en negar su existencia e insiste en oprimirla? Si la conducta adversa contra la homosexualidad es natural, el frustrado intento por erradicarla ¿pone en tela de juicio el mecanismo que Mamá Natura está empleando para ello? De ser cierto afirmar su origen genético, ¿cuál es la ventaja adaptativa que le ha permitido su permanencia? Si la biología y la psicología no dan sustento a la antinaturalidad de la homosexualidad y la naturaleza humana no termina de definirse, careciendo de una concreta definición, ¿cómo poder afirmar que lo antinatural de la homosexualidad está referida a su naturaleza humana y no a la biológica? ¿Cuál es el argumento que sustentan los juicios condenatorios? Si a un hombre íntegro, honesto que contribuye productivamente a su sociedad se le premia con admiración y respeto, ¿por qué cuando se trata de un homosexual, por el simple hecho de serlo, se le descredita y niega tal reconocimiento? ¿Hasta qué punto la intolerancia entre sociedad-homosexualidad han creado una codependencia de agresión-sumisión? ¿Dónde queda la dignidad humana cuando al hombre se le desconocen sus virtudes y buenas acciones por el solo hecho de considerarlo distinto a los demás? Ante el paradigma de ser lo máximo de la creación, resulta difícil admitir que nuestras limitaciones, facultades y potenciales estén determinados por los genes con el objetivo de generar más genes. ¿Cómo es esto? Veamos un ejemplo clásico. Para usted, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Si responde que el huevo, la pregunta obligada es: ¿quién puso el huevo? Si responde la gallina, entonces, ¿de dónde salió la gallina, si no de un huevo? Este ejemplo es conocido como el axioma de Samuel Butler, quien dice que la gallina es tan solo el sistema por medio del cual se vale el huevo para formar otro huevo. Desde esta perspectiva, Wilson agregó que los organismos son el sistema que tiene el ADN para fabricar más ADN.
donde el complejo cerebral hipotálamo límbico en organismos altamente sociales está creado para una coordinada relación del comportamiento a favor de una eficaz mezcla que garantice la supervivencia personal, la reproducción y el altruismo. De esta forma todo aquello de lo que alardeamos está determinado por los genes con el único fin de garantizar la trascendencia de los mismos. Así pues, en la competida relación agresión-sumisión, la ganancia del vencedor se traduce en la seguridad de que sus genes pasen a la siguiente generación. Darwin planteó que la selección natural actuaba a nivel de familias y no de individuos, indicando que la función de los organismos estériles contribuían al bienestar de los parientes fértiles. Esto es que, cuando una persona incrementa la aptitud de otra a expensas de la propia, están realizando un acto altruista a favor de su familia. El altruismo genético es parte de la teoría del gen egoísta. Esta teoría plantea que hay un reconocimiento del parentesco entre los organismos en base a la similitud genética entre ellos, que los incita a la ayuda mutua, para favorecer la representatividad de sus genes en la población. El llamado de la sangre, por decirlo de forma coloquial. Para entender este tipo de altruismo, aunque no es necesariamente un acto voluntario sino más bien un acto de sumisión, Laura Esquivel describe en como agua para chocolate, una costumbre por demás aceptada en muchas sociedades. Mamá Elena exige a Tita, su hija, un acto altruista al elegirla para cuidarla en su vejez, privándola de Pedro, su novio, a quien casa con una de sus hermanas. Las hijas, Tita, Rosaura y Gertrudis, comparten la mitad de los genes de su madre y el altruismo recíproco se complementa con la sumisa obediencia y resignación de Tita. A la madre no le importa sacrificar un tercio de su descendencia, al asegurar que 2/3 partes de ella queden bien casadas. Al decir bien casadas, se hace referencia a la ganancia de un estatus social mejor acomodado, que garantice la continuidad de sus genes, procurando mayor bienestar y menor probabilidad de mortandad. Ahora bien, ¿hasta qué punto la homosexualidad juega un papel altruista a favor de su linaje, asegurando la trascendencia de la fracción de herencia genética compartida con ellos? Otro ejemplo, se puede observar en un proverbio de los Nuer al sur de Sudán, que carecen de un gobierno formal y la filosofía rige sus relaciones sociales. Yo contra mi hermano. Yo y mi hermano contra nuestros primos. Yo, mi hermano, y mis primos contra no parientes. Mi hermano, mis primos y amigos contra nuestros enemigos en el poblado. Todos estos y todo el poblado contra el poblado vecino. Caín y Abel, cada uno compartían la mitad de los genes de Adán y la mitad de los genes de Eva. En un contexto bélico y con carencias, de constantes luchas y conquistas. Abel, como el altruista, al sucumbir ante su hermano el más fuerte, deja de ser una competencia reproductiva. Caín como el más fuerte y el más apto, debía hacer que la herencia genética de sus padres trascendiera. La ganancia se vería traducida en bienes materiales y oportunidades de bienestar. Si volvemos a la historia de Tita y su madre, la ganancia de la solterona sería la herencia de la madre con la que aseguraría su sobrevivencia. A su muerte, los bienes materiales pasarían a sus hermanas y a sus familias. Con este ejemplo no solo se pretende hacer un planteamiento de altruismo recíproco, también de la entramada interacción socioeconómica con la trascendencia genética. Habiendo llegado a esta interacción gen-cultura, se abordará un tema relacionado con los derechos, garantías y obligaciones carentes en 2007 en las uniones homosexuales, sobre el patrimonio resultado del tiempo y esfuerzo que la pareja invirtió en su proyecto de vida. Entendiendo por patrimonio, el conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. Que al descenso de uno, resultaban un atractivo botín para los familiares del difunto. Los buitres enterraban el cuerpo con el epitafio que marcó su vida: si no estás dispuesto a cambiar, primero te prefiero muerto que maricón, mientras su rapiña contrastaba con el enfatizado desprecio a la viuda pareja. ¿Y qué pasó con aquella ultrajada dignidad familiar? ¿Con qué moral justifican la amnesia que encubre la desvergüenza, la ambición, el ultraje y el despojo? ¿Es acaso la misma moral con la que anteriormente condenaban y marginaban al finado homosexual? Esos actos de rapiña carentes de valor humano, estaban justificados en el vacío de un marco jurídico, toda vez que no existía la seguridad que brinda un contrato matrimonial, con garantías,
Regulación y aseguramiento de los derechos y obligaciones para la administración de los bienes conyugales. Para Talcott Parsons, el dinero no tiene valor por sí mismo, ya que no es más que trozos de metal y pedazos de papel, por medio del cual los hombres se comprometen a rendir propiedades o servicios según la demanda. Para él, no existe una base económica cuando dos manos no producen lo que una boca requiere para su consumo. Con la certeza de que homosexualidad no es lo mismo que improductivo. ¿Qué tan válido es descalificar a un individuo independiente y autónomo por el simple hecho de tener una sexualidad alternativa? ¿Quién se ve beneficiado con las aportaciones que éste hace a su comunidad y los excedentes económicos que genere? Ahora bien, si se prefiere entender patrimonio como un legado a heredar y se arguye que los homosexuales no tienen hijos, habría que precisar que, 1. El matrimonio protegería al cónyuge de la rapiña familiar. 2. Los homosexuales no pueden tener hijos como pareja, pero sí pueden en uniones de hombre-mujer, y quedarían inscritos en el marco legal heterosexual, sin que la conducta sexual alternativa de los padres entre en conflicto con las leyes. Los hijos se han usado como pretexto para la consumación del matrimonio. Como sacramento de la Iglesia Católica para expiar la reproducción del pecado original, con la consigna de no hacerlo por placer. En el ámbito jurídico los hijos son considerados uno de sus atributos esenciales. Pero no siempre son una garantía, que podemos decir de los hijos naturales, ilegítimos o bastardos de madres solteras víctimas de abuso o abandono, que desde la Edad Media parían hijos de clérigos, producto de coitos clandestinos en los conventos. Con uñas y dientes, la Iglesia Católica se opuso férreamente al matrimonio homosexual. Fingiendo ceguera, no demencia ni miopía, trataba de confundir, haciendo creer que el matrimonio religioso y el matrimonio civil eran uno mismo. Ya se han de imaginar las citas de pasajes bíblicos que recitaban para explicar la santidad del matrimonio, haciéndose los desentendidos, de que el matrimonio civil nada tiene que ver con el religioso. Pero ante el alto índice de divorcios, ¿qué tiene que decir la retrógrada, anacrónica y decadente Sagrada Institución Católica? A. Que la Iglesia no divorcia, eso solo se da en los matrimonios civiles, o sea, ¿cómo? ¿No que eran lo mismo? El matrimonio ha perdido su valor y está dejando de ser el estandarte con el que se pretende dignificar a la familia. Al recordar el origen del matrimonio, no es tan universal, ni tan común como se ha pretendido hacer creer, sobre todo, cuando la causa de su origen fue el matrimonio por el patrimonio, privilegio de las clases pudientes. Al inicio, las uniones civiles entre parejas eran concubinatos, pero en el mundo occidental por ahí del siglo IV, cuando la Iglesia Católica alcanza su supremacía en Roma, difícilmente pudo escapar de la burocracia imperial, quien no iba a dejar escapar tan apetitoso bocado. El matrimonio heredó del derecho romano lo relativo al patrimonio, ejercicio del paterfamilia, que fundamentalmente estaba relacionado con dejar en su linaje las propiedades y el dinero. La Iglesia reforzó estos vínculos de por vida, con aquello de, hasta que la muerte los separe y la prohibición del divorcio. Hoy día el matrimonio disimula su origen estableciendo dos requisitos relacionados al sexo, su consumación con el acto sexual y la procreación. ¿Procreación? ¿Cómo puede el matrimonio garantizar la continuidad de la especie? ¿Acaso cura la frigidez, la impotencia sexual o disfunción eréctil? ¿Ahora el matrimonio sería el permiso de la Iglesia y el Estado para fornicar y procrear? A mediados del siglo XIX, en Brasil bajó drásticamente la natalidad en la población de esclavos, así que, para aumentar su población y sus ganancias, casi los obligaron a practicar la poligamia. Sobresale la historia del esclavo Pata Seca, por haber sido usado como semental que dio a su esclavista 200 hijos que heredaron sus características físicas ideales para el trabajo. Salía más barato que los concubinos plebeyos y esclavos se reprodujeran a tener que comprarlos. ¿Dónde estarían los misioneros jesuitas evangelizaron Brasil? Si el Estado de un país democrático está obligado a dar seguridad jurídica e igualdad de derechos a sus ciudadanos, por encima de cualquier prejuicio religioso, moral, político o social. ¿Por qué, si no hay distinción sexual para cobrar impuestos, si lo hay para atender las demandas homosexuales y garantizar sus derechos y la impartición de justicia imparcial y equitativa? Si la excusa es que los homosexuales no tienen descendencia, eso no los exenta de su aportación de trabajo y económico a la sociedad.
¿Cuál es su valor adaptativo y su participación en la interacción gen-cultura?